la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Estuvimos o fuimos, pero hoy no. Yo quisiera que todos nos constituyamos predicadores de la forma más sencilla, pero usted que sea un predicador, una predicadora de Jesús, uno que anuncia. Oiga, uno que anuncia. Miren lo que dice el capítulo 5 del evangelista Marcos. Capítulo 5 del evangelista Marcos, vamos a leerlo. Ahí está eso, ¿no? Dice así, vamos todos. Cuando lo tenga, lo vamos a leer. Evangelista Marcos capítulo 5. Ahí está ese predicador. Pastor, pero aquí no dice que es predicador, sino que es un endemoniado, ¿sí? Eso era. Pero mire lo que dice al final. Mire lo que dice al final, al versículo 18 en adelante, 5:18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el versículo 20, y se fue y comenzó, ¿a qué comenzó? A publicar, subraye, comenzó a publicar. En otras palabras, a predicar, a testificar, a predicar, a publicar en Decápolis. Decápolis quiere decir Deca 10, Polis ciudad, 10 ciudades. A publicar en Decápolis. ¿Y qué era lo que decía él? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y toda la gente se maravillaba. Haciendo. Bueno, todo el pasaje bíblico es todo el capítulo. Desde el versículo 1 en la condición que estaba este pobre hombre. Pero esta es la esencia, la sustancia. Después de ser un endemoniado, ahora es un predicador. Póngale atención a eso. Después de ser un arruinado, una víctima del mismo diablo, ahora él es un predicador, un evangelista, extraordinario evangelista, ¿no? Quiero que oremos porque es probable que esta palabra le impacte y diga a usted: yo quiero ser, Señor, un predicador, una predicadora. Hoy están apareciendo algunas mujeres que le están metiendo a la predicación, ¿no? Así es, ¿no? Y buenas mujeres, buenas predicaciones. Vamos a orar para que veamos esta palabra. Soberano Dios, mi Padre Santo, aleluya, te damos gracias. Gracias por tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Te suplico, mi Señor, que nos enseñes, nos instruyas. Abrimos el corazón y la recibimos, tu palabra. Mi Padre, háblanos al corazón. Los que estamos aquí reunidos, los que oirán después, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado y glorificado, mi Padre. Gracias, amado mío, por todas tus misericordias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Y decimos todos, amén. ¿Cómo se llama el mensaje? El predicador que estuvo endemoniado, ¿no? Óigame, el predicador que estuvo. Claro, cuando él predicaba ya no era endemoniado. Y hay que aplicarlo a la vida, porque no necesita haber tenido usted una legión de demonios para saber y decir lo que éramos. Oye,
Vamos a compartirle, ahí está, mire, ve, el predicador que estuvo endemoniado. Vamos a compartirle ahí 4 pensamientos, no los olvide. El primer pensamiento es que Dios quiere que seamos predicadores. Repita conmigo esa palabra. Dios quiere que seamos predicadores. Es decir, que contemos, que hablemos, que digamos las maravillas de Él. Que le digamos a la gente la condición, la tristeza en que está reunida y que tiene que salir de ahí. Repito conmigo, ¿cuál es el primer pensamiento? Dios quiere que seamos predicadores. Este es el primer pensamiento. Y en ese pensamiento número 1, que Dios quiere que seamos predicadores, vamos ahí a notar, por ejemplo, que Dios nos escogió antes a nosotros. Dios llamó a los 12 para enviarlos a predicar. Y Dios llamó a Pablo también para enviarlo a predicar. Esta es la primera parte. Hoy vamos número 2. Número 2. Ve ahí. ¿Qué dice el número 2? Segundo pensamiento. Los predicadores tenemos antecedentes de lo que fuimos. Otra vez. Los predicadores tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Antecedentes de lo que fuimos. Unos fuimos más, otros fuimos menos, pero algo fuimos de lo terrible que fuimos, ¿no? Los predicadores, todo el mundo, nadie puede decir yo no, todos. Los predicadores tenemos antecedentes de lo que fuimos. Cada quien podría contar cosas terribles, ¿no? Ahora, esto de los predicadores que tenemos antecedentes de lo que fuimos, ahí vamos a ver un pensamiento y es lo que fuimos antes de conocer a Jesús. Se me hace que ese gordito que está sentado ahí, que ya es un predicador, a saber qué fue antes, ¿verdad? ¿Verdad que hay mucho que contar? Todos tenemos mucho que decir, aunque algunas veces no es bueno decirlo abiertamente porque hay gente que no valora, ¿no? Pero bien, ahora vamos al tercer pensamiento. Vamos. El endemoniado gadareno, antes de ser un predicador. Ay, hombre, ¿qué era el endemoniado antes de ser un predicador? Antes de encontrarse con Jesús. ¿Sabe qué era? Un poseso. ¿Sabe qué es poseso? Una persona que está poseída. Oiga, un poseso es aquella persona que está poseída por un diablo, por un demonio. Una cosa es que los demonios ataquen externamente y otra cosa es que vivan adentro la persona, ¿no? Este era un poseso. Claro, qué lindo cuando se encuentra con Jesús, ¿no? Antes de ser un predicador era un poseso. Así es decir, estaba poseído. Ahí solo hay que quitarle la primera C porque es SS, poseso. Muy bien. El endemoniado gadareno, antes de ser un predicador, era un poseso. Y qué lindo su encuentro con Cristo. Y vamos al último pensamiento. El último pensamiento. El milagro de la salvación y la liberación se aplica a nosotros. Allí hubo un milagro de salvación y de liberación. Y eso se debe aplicar a nosotros. Nosotros somos producto de eso, de ese gran milagro de Dios que nos salvó y nos liberó. Amén. Muy bien. Este pues es la estructura de lo que vamos a comentar con respecto a este capítulo 5 relacionado con el endemoniado gadareno. ¿Usted ya pensó realmente con sinceridad que Dios quiere que usted hable del sacrificio de Cristo, del plan redentor de Dios, de la salvación, que le hable a la gente,
que la gente sepa que no es la voluntad de Dios, como viven algunas veces atrapados, arruinados. ¿Ya pensó que Dios quiere que usted sea un predicador de eso? Independiente, hay predicadores sencillos, humildes, que dicen grandes verdades. Claro, hay eminencia, ¿no? Y yo no me voy a dedicar a criticar a nadie, no es mi trabajo ese. Mi trabajo es exaltar a Jesús. Entonces, esa primera parte no lo olvide. Dios quiere. Debemos comprender que Dios quiere que hablemos de Él. Cuando dice allá en su palabra, id. ¿Se acuerda lo que dijo Mateo 28? Id. ¿Y qué? Id y haced discípulos. Id y predicad a los gentiles. Id y doctrinad a los gentiles. Abre la boca, id, anda. ¿Y qué es lo que dice Marcos? Lo mismo, que hay que ir, y el que creyere y fuere bautizado. Entonces hay que ir. Miren esto de predicar el evangelio. Qué linda forma de predicarlo, con el amor, el gran amor. Cuando usted dice, yo siento una carga por esta persona y yo no descansaré de hablarle de Jesucristo. Solamente hable. Hoy que venía de San Miguel, sentí en mi corazón sentarme a la par de una persona para hablarle de Jesús. Yo no comienzo a discutir ni nada, simplemente le digo yo, así se está reuniendo, se está congregando. Las personas se sorprenden con esa palabra, se está congregando. Yo espero cualquier respuesta. Por ejemplo, sí, me estoy congregando. Ahí entramos en materia, ¿verdad? O fíjese que me congregaba, pero ya no me congrego. O mire, yo nunca me he congregado. O fíjese que no, de eso no me hable, no me gusta. ¿Y qué me contestó? Era un joven. Fíjese que yo no me congrego, me dice, solo mi mamá en tal iglesia. Ahí me abrió la puerta. Pues ni tú, ¿por qué no te congregas si tu mamá se congrega? Y comienzan los argumentos. Pero al final pues hablamos de Jesús. ¿Y qué le dije? Mira, ¿querés ser bendecido? ¿Querés que Dios te prospere? Reúnete, abraza a Jesucristo. Si ya lo recibiste, vuélvete a Él. Y si no, pues recíbelo como tu Salvador. Yo le pregunto, ¿es sencillo predicar a Jesucristo? ¿Es sencillo o no es sencillo? Hablar de quién es Él. Todo es que usted quiera. Y ese es el deseo de Dios. No fue casualidad que Jesús les diga a los muchachos, a los discípulos, jóvenes, vengan para acá, vamos a irnos al otro lado. Y ahí ya habían varias barcas. No, en una de las barcas, quizás era la de alguno de ellos, no lo sé, pero ahí se fueron en esa barca los 12. Y ahí va Jesús, tan cansado que se durmió. A medio camino se levantó una tormenta, una tempestad, y ya parecía que la barca se hundía. Pero estos discípulos le hablaron a Jesús. Mira, le dije, corremos peligro. Ya esa historia usted la sabe. Jesús detuvo el viento y pasaron al otro lado. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Dígamelo. Jesús quería un predicador. Jesús quería un hombre predicador. ¿Y que iba a ser un buen predicador? Porque iba a ser un hombre agradecido. Y ese predicador, ¿dónde estaba? En Gadara. Claro, Jesús ya sabía que ese pobre hombre estaba atrapado por demonios. Cuando descienden de la barca, Jesús llegó, entró, y ya esa historia usted la conoce. El pobre hombre endemoniado. ¿Cuánto tenía dentro? Una legión de demonios. Qué terrible, ¿no? Un hombre que a lo mejor sí tenía familia. Qué sufrimiento de la familia. Pero lo importante es que Jesús lo liberó. Y cuando Cristo lo liberó, mire, sentadito, dice ahí una palabra importante: en su estado cabal, normal. Ahora, sentía tanta gratitud que le dice, yo quiero irme contigo. Porque Jesús iba a regresar, ¿no? Yo me quiero ir contigo. No, le dice él, tú vas a ir a tu familia. Tú le vas a predicar a tu familia.
tú vas a publicar estas cosas y le vas a decir cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Cuál es el modelo de mensaje cuando nosotros tenemos que predicar? Vamos a ver. ¿Cuál es el modelo de mensaje? Ahí está. Cuéntales, diles qué. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es todo el mensaje. No se complique. Ay, que mire que tengo que estudiar teología. No es necesario. Ahora, si usted va a tomar un ministerio que Dios se lo da, estudie. Oye, eso sí, ¿no? Pero a evangelizar, predicar, testificar, contar las grandezas del Señor, simplemente abra la boca y cuente lo que Jesús ha hecho con usted. Yo creo que este muchacho le decía: ¿se acuerdan ustedes que yo andaba para arriba y para abajo? ¿Se acuerdan que allá en los cementerios gritaba? Y toda la gente sí, nos acordamos. Pues Jesús me cambió, Jesús me transformó. Demos gloria a Dios, hermanos, en esta hora. Entonces Dios quiere que seamos predicadores. Vamos, número 2. Dios quiere que seamos predicadores. Fíjese que Él nos escogió antes de que el mundo fuese, dice la Biblia. Pero también es curioso que Jesús llamó a 12 para que fueran predicadores. Así dice la Biblia en Marcos 3, 13 al 16. Y los llamó, dice, para enviarlos a predicar. Igual manera llamó a Pablo para enviarlo ¿a qué? A predicar. Entonces usted no puede ser un hombre tan diríamos conformista o tan pasivo en la palabra, ¿no? Usted debe ser inquieto. ¿A quién le voy a hablar ahora? ¿A quién voy a hablar de Cristo ahora? ¿A quién le hablaré de la salvación hoy? Oye, es necesario. Pero vamos en segundo lugar. ¿Cuál es en segundo lugar? Vamos al número 2. Los predicadores tenemos antecedentes de lo que fuimos. Repita conmigo. Ahí entran las predicadoras. Tenemos antecedentes de lo que fuimos. Claro, si hablamos de este hombre, pues ya lo sabemos lo que fue, ¿no? Y creo que él lo contaba. Todos los que predicamos la palabra de Dios tuvimos algo que era incorrecto de lo que hicimos. Ahora, hay cosas que no se deben contar, porque la gente podría no estar preparada para escuchar eso. Ahora, si eso va a edificar, cuéntelo. Algunas veces de manera personal, pero así de manera, diríamos, grupal y colectiva. Y no toda la gente va a valorar eso, ¿no? Me acuerdo, yo estaba quizás recién convertido, tenía quizá, vamos a ver, ni el año de estar convertido. Y llegó un hombre colombiano a la iglesia, un poco joven, como de unos 35 años, ¿no? Él muy dinámico, muy alegre, muy feliz. Y mi mamá estaba recién convertidita, quizás tenía ella unos meses, ¿no? Y este hombre comienza a contar que él había sido luchador de arena, de los que van a darse duro en la arena metropolitana, ¿no? Y él dijo: hice esto, pero ¿sabe qué fue el impacto de todo lo que estábamos ahí? Que dijo que él había tenido maridos. Cuando dijo él que había tenido maridos, se derrumbó todo, ¿no? Porque algunos, como mi madre fue la primera, yo no quiero oír un hombre sucio, me dijo. Así es que yo no regreso a oírlo. Claro, comenzábamos y no lo entendíamos ni lo digeríamos. Nos resultaba chocante saber que un predicador esté diciendo que había tenido maridos. Pero claro, después uno entiende que los que vienen a Cristo, o los que venimos a Cristo, algunos alcohólicos de remate, chichipates de los que se arrastran en las cunetas, otros ladrones de primera, ¿no? Robadores, otros malcriados, otros mujeriegos que son docenas que desfilaron, y otros fue que se les quebró la mano. En fin, cualquier cosa, pero así venimos a Jesús. ¿Y cómo fue que vino? Bueno, vino con una legión de demonios. Todos tenemos algo que contar.
Allá la prudencia, si usted lo va a contar o no lo va a contar. Y yo diría, todos tenemos mucho que agradecerle a Dios de donde nos sacó, ¿verdad que sí? Diga gloria a Dios, hombre, motívese. Ajá. Entonces todos los predicadores tenemos antecedentes de lo que fuimos. Dios primero, de lo que fuimos, y no seguir en la misma cosa, no. Así es, no. Y no hay que ver. Ahora le insisto, algunas veces no es bueno decirlo a toda la congregación, pero algunas veces si le va a ayudar a una persona en particular, dígaselo. Mira, yo en consejería algunas veces me ha tocado decirle, mira, vamos a hablar ya no de pastor a oveja, sino de hombre a hombre. Y agarran confianza, de hombre a hombre. Cuando yo tenía tu edad, pasaba esto, sucedió esto, pasó esto y pasó esto. Así es que no te sorprendas si a ti te está pasando esto. Pero el día en que me encontré con Jesucristo, eso se rompió, eso se acabó, esa esclavitud terminó. Jesucristo me hizo libre. Eso anima, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que las damas pueden evangelizar también a personas. Y no sé cómo les dirían ustedes, porque la mujer es más conservadora, ¿no? No le va a decir, mira, yo me ponía unas buenas allá, ¿verdad? No va a decirlo porque la mujer algunas veces pues no hace eso, ¿no? Pero los caballeros, no, acuérdese usted, no se haga el santito. Cuando se iba allá, ¿verdad? Y una mesa llena de envases ahí de cerveza, ¿verdad? Y usted se levantaba ahí, ¿verdad? Ahí, ¿no? ¿Ah? Todos tenemos mucho que decir de dónde nos sacó el Señor. Qué triste, ¿no? Algunos más y otros menos. A mí me molestaba escuchar a un hermano ya tiempo. Ese hermano decía que él no tenía de qué avergonzarse porque él nunca hizo cosas malas cuando llegó a Jesús. Y siempre se exaltaba y todo eso. Y decía, no, con solo que naciste, ya naciste pecador con necesidad de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, número 1, dijimos que hablamos en el número 1. ¿Dios qué? Bueno, Dios quiere que seamos predicadores. Estamos hablando del predicador que fue endemoniado. 2, hemos dicho que los predicadores teníamos o tenemos antecedentes de lo que fuimos. Y eso pues nadie se extraña de lo que fueron los apóstoles y lo que fue Pablo sobre todo. Pero vamos al número 3, que es el que me interesa mucho. Vamos al número 3, repita conmigo. El endemoniado gadareno antes de ser un predicador. Y póngalo entre paréntesis, su encuentro con Jesús. Otra vez, el endemoniado gadareno antes de ser un predicador. Analícelo. Analícelo. Analice este endemoniado, los gritos que lanzaba a la medianoche. A lo mejor quizás andaba en harapos o desnudo, quién sabe. Nadie sospechaba que allí estaba un potencial que predicador. Nadie lo sospechaba, ni sus vecinos, ni sus amigos, ni su familia, ni nadie. ¿Dónde está el meollo, la sustancia, la esencia? En el encuentro, ¿con quién? Con Cristo. Ahí está, ¿no? Si ese hombre no se hubiera encontrado con Cristo, hubiera seguido siendo aquel pobre endemoniado. Si ese hombre no se hubiera encontrado con Jesús, a lo mejor los diablos terminan con él y lo matan. Pero mire qué lindo es mi Cristo. Ese encuentro. Ahora piensen usted, pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros. Diga, ese encuentro. Ese encuentro. Ese día que nos encontramos con Cristo Jesús. Acuérdese. Ese encuentro maravilloso. Cuando llegamos cargados. Completamente cargados. Oh, qué terrible, ¿no? Ay, mi Señor. ¿Quién era este pobre hombre? Era un pobre poseso, poseído de una legión de demonios. Ahora apliquémoslo. Es posible que usted diga, pastor, pero yo no fui un poseso.
Sí, papá, sí, mamá, pero ¿quién te tenía esclavizado y esclavizada? ¿Quién te tenía atado, atada? ¿Quién te tenía en ese yugo que no lo podías quebrar? ¿Quién te tenía ciego con todas tus berrinches? ¿Quién? Satanás, no. Satán. Oiga, lo mínimo, la ceguera, la ignorancia, no entender las cosas grandes de Dios. Sabe, ayer derramé mis lágrimas, así como lo escucha, delante de Dios, porque una eminencia religiosa mundial, no voy a decir por ética quién, pero lo publican cuando él dice: el fracaso de Dios. Ya creo que algunos lo vieron eso, ¿no? El fracaso de Dios. Y le agrega: el fracaso del Calvario. ¿Cómo es posible que personas que se supone que tienen un conocimiento, hablar de que Dios ha fracasado? Hablar de que Jesús ha fracasado. No hay otra palabra. Simplemente son ciegos. Están atrapados en la ignorancia. Duele. Porque si la cabeza de un movimiento religioso piensa así, ¿cómo van a pensar los otros? No han entendido el plan redentor de Dios. No lo han entendido completamente. Mire qué triste es la ceguera del maligno, cómo tiene atrapados a grandes personalidades. No, cámbiele la palabra. Cuando yo he predicado, ¿sabe cómo le he llamado ahí? La victoria de la cruz, la victoria del Gólgota, la victoria del Calvario. ¿Por qué? Porque por esa muerte en la cruz, por esa sangre derramada, óigame, el diablo que nos tenía atrapados, hundidos, encadenados, ahí fue vencido y ahí terminó su poderío. Y nosotros fuimos y somos libres. Libres para la gloria de Jesucristo. Libres para Dios. Libres. Esta es la grandeza del encuentro. Yo jamás voy a olvidar el día en que me encontré con el Señor. Un día, Viernes Santo. No reniego. No reniego. Porque en la ignorancia hicimos cosas que nosotros siempre pensamos que eran buenas y correctas. Y ese día, después de haber cargado el Santo Entierro, con mucha devoción, y después que fuimos a guardar la imagen, mi corazón con hambre y vacío, completamente vacío, regresar a mi hogar donde mi madrecita me esperaba. Era soltero, yo tenía 25 años. Pero el Espíritu Santo, ponga atención al Espíritu Santo de Dios cuando comienza a tratar con uno aún antes que uno ha recibido a Jesús. El Espíritu Santo pone en mi corazón el deseo de entrar a una iglesita chiquita de unas 25 personas. Cantaban ahí. Oiga, cantaban. Era un campo blanco de una iglesia que se llamaba el Calvario. Campo blanco. Y yo sentí el deseo de entrar. Pero me van a decir que acepte a Cristo. Mire, que le hacen un lavado de cerebro a uno de que no debe hacerlo y que no debe hacerlo y que eso es traicionar y un montón de cosas. Pero con el Espíritu Santo no se puede resistir. Y que dije yo, bueno, si me dicen que acepte, le voy a decir que otro día, pero yo entro. Y entré. Y un joven que estaba ahí, que me había evangelizado antes, me dijo: ven y cantemos en un himnario. Y cantamos. Y predicó un hermano guatemalteco, un chapincito, se fajó con el mensaje. Y al final dijo: oiga usted,
¿Hay alguno que quiera recibir a Cristo? A mí nadie me anduvo invitando ni rogando. Yo inmediatamente me puse de pie y le dije, yo señalé, yo quiero. E inmediatamente, hermano, ese hombre comenzó a orar por mí. Ese día fueron rotas las cadenas de la ignorancia. Ese día se quebraron los yugos. Ese día se rompieron las cadenas. Yo no sabía que el Señor estaba llamando a un predicador, pero Él sí sabía lo que estaba haciendo. Hermano amado, qué día, qué gran día. Yo le llamo el día de nuestro encuentro con Cristo. Ese día es cuando las cadenas se rompen y todas aquellas desgracias que nos seguían hasta allí llegaron. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos estamos agradecidos, hermanos, por ese encuentro? Sí. Ay, hombre, todo lo que éramos antes de ser predicadores, antes de ser hijos de Dios. Siempre acuérdese, oye, y dele gracias al Señor. Vamos a ir terminando ya con la última parte. Número 4. Número 4. El milagro de la salvación y la liberación se aplica a nosotros. Yo le pregunto, ¿fue un milagro lo que pasó allí con ese endemoniado gadareno? ¿Fue o no fue un milagro? Fue algo extraordinario. Fue algo impactante. Fue un milagro. Fue tremendo eso, ¿no? Yo creo que todo aquel vecindario, toda aquella gente antes alarmada, asustada, y a saber cómo decían, y mirá el loco allá, y allá el endemoniado está allá arriba gritando, está tirando piedras, cualquier cosa. Pero ahora toda la gente sorprendida cuando lo miran en su juicio cabal a los pies de Jesús. Bendito encuentro con Cristo Jesús, porque ahí este endemoniado gadareno dejó de ser endemoniado y se convirtió en un hombre libre. Otra vez se convirtió en un hombre libre y llevó paz a sus padres, si es que estaban vivos, su madrecita, y llevó paz a su esposa y a sus hijos, a su hogar, como haya sido. Llevó paz, llevó sorpresa al vecindario. Toda la gente sorprendida de lo que Jesucristo había hecho. Y mire qué pasó. Comenzó ¿a qué? A publicar. Este es el punto, subrayelo. Él no que se quedó callado. Él no se quedó callado. Hasta hoy entiendo por qué yo, después de mi conversión, fui imparable yéndome a meter a esas champitas, lugares marginales, a hablar. Me se ponía así en los pasajes, a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús. Y así el Señor nos dio una iglesia aquí por lado de la tiendona, ¿no? Antes se llamaba Comerzán, un champerío. Ahí nació la primera iglesia que yo pastoreé. Oiga, ahí nació, de una de las champitas. Pero es que hay una pasión, una fiebre de hablar. Que así este hombre comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por eso es necesario nosotros animar a aquellos que quieren predicar o testificar. Y le voy a dar un consejo. Usted hágalo cuando sienta, pero hágalo. Porque a lo mejor lo siente y no lo hace. Pero eso sí, no se complique. Algunas veces los jóvenes lo hacen en las bocacalles o lo hacen en los buses, en fin, en cualquier lado, ¿no? El problema es que no son orientados, no son instruidos, orientados, y ellos se ponen como a señalar y a atacar a otros. Eso no es bueno. Nunca usted ataque a la iglesia tradicional. No haga eso. No, nunca ataque a los curas, nunca ataque a los pastores, nunca ataque a los otros cristianos. Con eso no va a ganar, pero nada. Se va a ocasionar
aquel rechazo. No. Cuente lo que Jesús hizo o ha hecho con su vida. Eso se impacta. Dígale: soy un cristiano agradecido porque mi condición era esta. Si usted era alcohólico, diga: estaba hundido en el alcoholismo. Si era drogadicto, estaba hundido en la droga. Y si era mujeriego y quiere decirlo, pues estaba hundido también en eso. Pero dígale de dónde lo sacó el Señor. Dígale a la gente que el enemigo, el diablo, lo tenía atado en cadenas, pero que Jesucristo ha roto esas cadenas, ha quebrado esos yugos y usted es libre. Dígaselo. ¿Por qué? Porque la gente se retrata en su necesidad y dice: de verdad, entonces yo quisiera ser uno de esos libres. Voy a escuchar más a este hombre. Es necesario. Mire qué lindo esto. El milagro de la salvación y la liberación se aplicó en primer lugar a aquel hombre, ¿no? Y como resultado de eso, él comenzó a publicarlo. Ahora se aplica a nosotros. Hoy somos nosotros el resultado de nuestra liberación, de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados, de todas nuestras desgracias. Ahora usted puede decirlo a los cuatro vientos como Jesucristo nos tiene. Mire, a mí me invitaron a predicar allá a la iglesia Manantiales de Vida Eterna, hasta allá en un pueblo adelante de Santa Rosa, allá en Gotera. ¿Cómo se llama este pueblo? Yuluayquín, algo así. Mire, hermano amado. Y yo le decía al Señor: ¿y qué le predico a esta gente? ¿Qué les predico? Yo de rodillas: Señor, dame un mensaje. Porque estaban celebrando aniversario y el Espíritu Santo me decía en mi corazón: decirles que deben estar agradecidos por todo lo que ahora son ellos. Decirles que deben estar agradecidos. Ese fue mi mensaje. Y comienzo, así se llamaba el mensaje: agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Y comienzo a decirle: estamos agradecidos con Dios porque Él nos escogió antes que el mundo fuera. Amén. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos encontró, nos redimió y nos ha declarado hijos suyos. Amén. Toda aquella gente. Mire, y se va encendiendo esa congregación. Oye, cuando llegamos al puntito de que nosotros estábamos atrapados en las tinieblas, que el diablo nos tenía atados, pero que de ahí nos sacó el Padre y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mire, eso explotó, hermano amado. Como que se descubre dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Agradecidos, ¿no? Yo quisiera que nosotros nunca olvidemos de dónde venimos. Óigame, yo pienso que muchos pueblos de Israel, tal vez no todos, se acordaban de la desgracia que tuvieron allá en Egipto, 430 años esclavos, y cómo Dios los hizo libre y los trajo por el desierto, y ahora están ellos en la tierra prometida, bendecidos. Nosotros ya no estamos allá en el mundo, no estamos en cadenas, no estamos atados. No, ese encuentro con Cristo Jesús nos ha hecho libres. Diga: y ahora soy libre. Somos libres. Y Dios quiere hacernos predicadores a todos, que proclamemos esas libertades. Quiero que ore conmigo y dígale: Señor, dame la gracia de hablar de esta libertad. Dame esa gracia de hablar de lo que has hecho en mi vida. No se necesita que usted sea una predicador o predicador elocuente de púlpito. Simplemente comparta a la persona que encuentra, con la cual usted dialoga, conversa, platica. Dígale: ¿cómo no voy a estar agradecido con mi Dios de lo que Él ha hecho conmigo? Si la condición en que estaba era triste en esto, pero cuando me encontré con Él, ahora soy libre. Levante sus manos y diga: gracias mi Padre. Dígale: gracias mi Padre. Estaba hundido, pero ahora no. Estaba encarcelado, pero ahora no. Estaba atado, pero ahora no. Jesucristo te hizo libre, nos hizo libre. No solamente nos ha perdonado nuestros pecados, no solamente nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha declarado herederos.
óigame, herederos con los santos, sino que además ahora Él quiere que proclame su señorío, que le cuentes a las demás personas como este hombre contaba cuán grandes cosas había hecho Jesucristo en su vida. Oh, gloria, gloria. Oh, gracias, mi Padre, gracias. Donde estábamos arruinados, hundidos, el maligno te tenía atrapado, atrapada. Quería destruir tu cuerpo y llevar tu alma al mismo infierno. Pero Jesucristo se encontró contigo y te sacó de ahí. Ahora eres hijo, eres hija. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Estamos contentos, estamos felices, estamos agradecidos por lo que hiciste en la cruz del Calvario, mi Jesús. Gracias, mi Padre. Dígale gracias, mi Padre. Dígale gracias, mi Padre. Nunca podré pagar tus favores. Solo dame la virtud, la cualidad de poder anunciar, de ser uno que anuncia, uno que predica, uno que no se calla, uno que evangeliza todos los días, que lleva tu pregón, tu noticia, tu salvación. Dele gracias, levante sus manos y dígale gracias, mi Padre. Dígale gracias, mi Padre. Gracias, mi Padre. Gracias. Estaba arruinado, pero ahora estoy bendecido. Ay, Dios mío, gracias infinitas. Te alabo, te alabo, te alabo. Abraza a Cristo, abraza a mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, la honra y la gloria es tuya, mi Padre. Gracias. Así sea. Amén. Y este pueblo dice: amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.